Bien, vamos a ver ahora los conceptos teóricos que sustentan los pasos que voy a dar después para introducir seguridad en mi web app, para que, por ejemplo, se pueda obtener sin problema las coordenadas GPS. La explicación que voy a hacer en este vídeo es seguramente un tanto superficial, quizá no es del todo precisa y no descarto que pueda decir alguna cosa que no sea completamente correcta. Seguramente un experto en la materia pues puede que se escandalice de la explicación que voy a dar a continuación, precisamente por esa falta de precisión o de profundidad, ¿no? Esto es así porque estoy haciendo esta explicación muy poco tiempo después de haber aprendido estos conceptos, de haberlos de alguna manera comprendido y relacionado, de haberme hecho un esquema que puedo comprender y que me parece suficiente para entender bien después los pasos que vamos a dar. Y por tanto prefiero grabar el vídeo ya antes de que me convierta yo quizá en el futuro en un experto, porque cuando uno ya es un experto le cuesta mucho más ir al grano, prescindir de detalles que pueden ser apasionantes, pero que si uno los explica, pues pone en riesgo el objetivo final, que es crear en poco tiempo un marco conceptual que permita comprender los pasos que uno va a dar después. Así que, repito, pido perdón a los expertos que puedan escandalizarse con mi explicación por esa superficialidad y quizá falta de precisión. Bien, dicho esto, hablando de comunicación segura, hay dos problemas que hay que resolver: el problema de la confidencialidad y la autentificación. Supongamos que tenemos un cliente y un servidor que se quieren comunicar de manera segura. El cliente quiere, en ese caso, confidencialidad, es decir, que pueda enviar un mensaje con la confianza de que solo el servidor podrá ver el contenido de ese mensaje y nadie más, solo el servidor. Eso entonces decimos que el mensaje es confidencial. Pero también podemos querer autentificación, es decir, que el servidor esté seguro de que es el cliente el que envía el mensaje y no otro. Es decir, el mensaje lo ha enviado el cliente que dice que es quien dice que es. La autentificación, que por otro lado es un concepto muy familiar. Todos nos autentificamos con clave, con nombre de usuario y contraseña, de manera que queda claro que el mensaje solo lo hemos podido enviar nosotros porque nos hemos autentificado. Muy bien, estos dos mecanismos en los que se basa la comunicación segura se implementan con el conocido mecanismo de las claves, de la pareja de claves, una clave privada y una clave pública. La clave, que no es más que una combinación de números primos muy grandes, por ejemplo. Con la clave yo puedo encriptar un mensaje que solo puede desencriptarse con la clave privada. Yo encripto con la clave pública, ese mensaje no se puede leer a menos que se tenga la clave privada, que es la única clave que puede desencriptar el mensaje. Pero además lo puedo hacer también al revés: puedo encriptar con la clave privada, de manera que solo se podrá leer el mensaje si se desencripta con la clave pública. Es decir, son conmutativas, se pueden usar una u otra para encriptar y desencriptar. Este es el principio de funcionamiento de las claves. Y ahora con eso ya vemos cómo se puede implementar la confidencialidad. Si el cliente quiere enviar un mensaje al servidor, un mensaje confidencial, le va a pedir al servidor que le envíe su clave pública. El servidor tiene una clave pública y una clave privada. El servidor le envía la clave pública para que el cliente encripte su mensaje. La clave pública se la puede pedir quien quiera, porque por eso es pública. Entonces el cliente envía el mensaje encriptado con la tranquilidad de que solamente el servidor lo va a poder desencriptar, porque la clave privada está en manos del servidor y nadie más. Nadie más va a poder leer ese mensaje. Este es el mecanismo para implementar confidencialidad. Y este mismo mecanismo de las claves pública y privada se utiliza para implementar autentificación. Ahora es el cliente el que tiene sus propias claves
privada y pública, y entonces encripta el mensaje que quiere enviar al servidor, y el mensaje encriptado lo envía junto con su clave pública. Por tanto, cualquiera que pueda interceptar este mensaje podrá tener a mano la clave pública para ver qué dice el mensaje. Es decir, el mensaje no es confidencial, cualquiera lo puede leer, pero aquel que lo lea, por ejemplo, el servidor, está seguro de que ese mensaje solo puede venir de este cliente, porque es el único que pudo haber encriptado ese mensaje de manera que se desencripte con la clave pública. Es el único el cliente el que tiene la clave privada. Así que lo que estamos implementando así es una autentificación, no confidencialidad. La confidencialidad va de otra manera. Muy bien, pues sobre la base de estos mecanismos es como se implementa el mecanismo de seguridad en las web apps. Este mecanismo de autentificación prácticamente nos lleva a una cosa muy conocida hoy en día, que es la firma digital. Si yo soy un autor, ahora ya voy a hablar de un autor y de cualquiera, ¿no? Yo soy un autor que elabora un documento y tengo mi clave pública y mi clave privada, y yo quiero firmar ese documento, es decir, certificar que ese documento lo he escrito yo y nadie más. Ya está bien que ese documento lo lea cualquiera, no hay un problema de confidencialidad aquí. Lo único que quiero es que ese documento, que es público, lo puede leer cualquiera, todo el mundo tenga la seguridad de que lo he hecho yo, porque yo soy el único que ha podido firmarlo. Pues para eso lo único que hago es preparar un hash, que no es más que un código conectado con el documento, de manera que yo encripto ese hash con mi clave privada y envío el documento con ese hash encriptado con la clave pública, que la puede utilizar cualquiera, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera estar seguro de que ese documento lo he elaborado yo, cualquiera, pues lo único que tiene que hacer es ver si puede desencriptar el hash con la clave pública. Si es así, puedes tener la certeza de que el documento lo he firmado yo, porque soy el único que pudo haberlo encriptado con mi clave privada. Este es el mecanismo de firma digital, que no es más que, pues eso, un paso más allá en la autentificación. Bien, con estos principios yo ya puedo implementar una web app segura, es decir, una web app que a la que acceda utilizando el protocolo TLS, que no es más que una variante en la que le ponemos una S al HTTPS, y funciona de la siguiente manera. El servidor tiene su clave pública y su clave privada. Entonces, cuando el browser, en este caso vamos a hablar directamente del navegador, el browser quiere acceder a su web app, como hacía yo en el vídeo anterior, entonces escribirá HTTPS con el nombre de la web, muy bien, y le enviará la petición. En virtud de este protocolo, el servidor lo que le hará es enviarle su clave pública para que el browser pueda encriptar con la clave pública su mensaje, que enviará al servidor, y el servidor es el único que puede leer ese mensaje utilizando para ello su clave privada. Por tanto, así estoy enviando, por ejemplo, mis coordenadas GPS con la seguridad de que solamente el servidor al que me he conectado las puede leer y nadie más puede interceptar ese mensaje y averiguar, por ejemplo, en qué posición estoy. Solo el servidor que, como digo, ha implementado el TLS. Muy bien, pues este es el principio básico, pero eso no es tan fácil, porque ahora viene una pregunta relevante, y es ¿cómo estoy seguro yo? Yo soy el cliente que estoy ejecutando mi web app en mi teléfono móvil. ¿Cómo estoy seguro de que la clave pública es del servidor que quiero y no de un suplantador? Porque alguien podría haber interceptado esta petición y decir, mira, me voy a hacer pasar por este servidor, le voy a enviar una clave pública que es la mía, no es la del servidor, sino es la mía, y así yo podré interceptar el mensaje y desencriptarlo. Por tanto, aquí tenemos la duda de si la clave pública que estoy recibiendo es la de quien dice ser, o quizás sea la de un suplantador. Bien, ese problema me lleva a la aparición de un concepto que se llama autoridad certificadora.
Una autoridad certificadora es una institución avalada por los organismos del ámbito de Internet, que es la que va a certificar que el servidor es quien dice que es. El procedimiento es el siguiente. Aquí tengo mi servidor y aquí tengo la autoridad certificadora. Yo le solicito un certificado. Por cierto, la autoridad certificadora tiene su propia clave privada y su propia clave pública. Entonces, el servidor solicita un certificado. La autoridad certificadora se asegura de que el servidor es quien dice que es, pues le pide papeles, le pide documentación, a ver, enséñame tu DNI, enséñame, convénceme de que tú eres quien dices que eres. Y si resulta que el servidor se ha autentificado correctamente, entonces la autoridad certificadora le envía el certificado. ¿Qué es un certificado? Pues es este documento que contiene información de este sitio web, la clave pública, y aquí un hash que está encriptado con la clave privada. Esto no deja de ser la firma electrónica de la autoridad certificadora, de manera que todo el mundo pueda estar seguro de que este certificado ha sido expendido por esta autoridad certificadora, que es la única que ha podido encriptar el mensaje con su clave privada, que solo la tiene ella. Esto no es más que una firma digital de este documento que se llama certificado, que contiene la clave pública. Y además también le entrega su clave privada. Por tanto, el servidor ya tiene un certificado, que insisto, el certificado no es más que la clave pública y alguna información más, pero eso sí, firmado por la autoridad certificadora, y también la clave privada. Muy bien, dicho esto, el servidor ya tiene su certificado. Ahora, el browser lo que hace es lo mismo que antes, pide una conexión, como es una conexión segura, en virtud del protocolo TLS que hemos visto antes, le envía el certificado. Ahora no le envía solo la clave pública, le envía el certificado que contiene la clave pública, efectivamente, pero tiene este hash que le permite al browser, le permite desencriptar el hash para asegurarse de que el certificado ha sido firmado por una autoridad certificadora reconocida. Entonces, cuando ya ha desencriptado y tiene esa seguridad, entonces ya puede encriptar su mensaje con la clave pública que viene en el certificado y enviarlo con la seguridad de que está enviando ese mensaje a quien dice que es, porque solo en ese caso hubiera recibido el certificado con la firma de la autoridad certificadora. Por supuesto, aquí estoy dando por sentado que el browser tiene la clave pública de la autoridad certificadora. Claro, esa es la cuestión. Todos los browsers, Firefox, Chrome, todos tienen ya acceso a las claves públicas de las autoridades certificadoras más habituales. Las tiene instaladas en el browser. Por tanto, aquí está una de estas claves públicas, es la de la autoridad certificadora que firmó este documento. Esa información también está en el certificado, de manera que cuando el browser recibe el certificado y dice, a ver, ¿de dónde? ¿Quién ha firmado esto? ¿Lo ha firmado a la autoridad certificadora número 3? Pues cojo su llave, la abro y me aseguro de que efectivamente viene de esa autoridad certificadora. Eso lo podemos comprobar fácilmente. Si yo cojo, por ejemplo, Firefox y me vengo aquí, me voy a ajustes, privacidad y seguridad, y busco por aquí, encontraré aquí ver certificados. Estos son los certificados de autoridades certificadoras que tiene instalados el Firefox. Aquí hay varios tipos de certificados, luego veremos algún detalle más, pero ahora me interesa el de las autoridades. Pues aquí tenemos todos los certificados que tiene Firefox ya instalados de autoridades certificadoras, ¿no? Y para cada una de ellas, por ejemplo de esta, a ver si puedo ver. Bueno,
ahora no lo puedo ver, pero aquí en ese certificado estaría la firma de la autoridad, la llave azul. Bien, pues estos son los certificados que tiene instalados Firefox y que hace referencia a esta parte de aquí del dibujo. Muy bien. Esto se parece mucho a otra cosa que probablemente nos ha pasado a todos. Yo necesito, este es por ejemplo mi caso particular, ¿no? Bueno, no es muy particular, esto está descrito en general para todo el mundo. Yo necesito un certificado para firmar digitalmente mis documentos. Entonces solicito mi certificado a una autoridad certificadora, en este caso es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero hay otros. Y entonces cuando solicito el certificado vía web me envían un código y me dicen, ves a una oficina de la Seguridad Social con este código que van a asegurarse de que eres quien eres. Entonces voy con ese código físicamente a la oficina de la Seguridad Social, de la SS, y ellos me preguntan, me interrogan, me piden el DNI, se aseguran de que soy quien soy, y entonces avisan entonces a la autoridad certificadora para que yo cuando pida el certificado me lo den. Y en el certificado me dan información mía, mi llave pública y el hash firmado por la autoridad certificadora y también me da mi clave privada. Pues yo ya tengo aquí mi certificado con mi clave privada para firmar mis documentos, firma digital de cualquier documento. Pues esto es lo mismo, lo que pasa que en lugar de persona, pues son clientes y aplicaciones web. Lo interesante de este mecanismo es que se puede hacer de manera automatizada, es decir, que yo si quiero mi web app no tenga que ir a la oficina de la Seguridad Social ni a ninguna otra, sino que lo puedo hacer online, ¿no? Y aquí hay esta entidad, Let's Script, que permite una gestión online y automatizada de todo este proceso. Entonces la cosa funciona de la siguiente manera. Yo solicito el certificado a Let's Encrypt, que tiene su clave privada y su clave pública. Esto es una autoridad certificadora que además tiene ese mecanismo automatizado. Entonces, el Let's Script lo que va a hacer es un procedimiento para demostrar que el servidor es quien dice que es. En este caso, que demuestre que controla el dominio que quiere hacer público de manera segura. Y para eso utiliza un challenge. ¿Cuál puede ser el challenge? Hay varios tipos de challenge, pero uno muy habitual es, el Let's Encrypt le dice al servidor, crea una carpeta que tenga este nombre y coloca en ella este documento que te doy. Porque yo en breve voy a intentar recuperarlo accediendo a esta URL. Si tú controlas el dominio, yo podré recuperar el documento accediendo a esta URL y entonces quedaré convencido de que efectivamente tú controlas el dominio que quieres hacer público y que no eres un suplantador. Este es el mecanismo automatizado que utiliza y si efectivamente supera el challenge, entonces le envía el certificado como firmado por Let's Encrypt, claro. Bien, pues este es el mecanismo que utilizaremos nosotros en los pasos siguientes. Bien, hay ocasiones en las que mi web app va a ser accedida por clientes de confianza o los clientes tienen confianza en la web app. Esto podría ser el caso de nuestro ecosistema, pues, en el que las web apps han sido desarrolladas por alumnos o profesores y los clientes pues, van a ser alumnos y profesores. Y por tanto no tiene mucho sentido que intervengan autoridades certificadoras porque yo sé quién ha hecho la web app y tengo confianza, no necesito toda esta mandanga, digamos, ¿no? En este caso pueden ser de utilidad los certificados autofirmados. Es decir, no lo va a firmar una autoridad certificadora, sino que lo firmo yo mismo porque el cliente ya tiene confianza, ya sabe quién soy y no necesita más garantías, ¿no? El mecanismo es muy sencillo. El servidor web crea su propio certificado autofirmado por él mismo. Como veis, firmado con mi clave privada, ¿vale? Cuando un cliente browser pide acceso, le envío mi certificado autofirmado, que como tengo yo la clave pública, puedo ver que lo he firmado yo mismo, muy bien, puedo encriptar, en fin, todo funciona igual. Lo que pasa es que, claro, el browser no encuentra ninguna autoridad certificadora que haya firmado este mensaje porque lo he firmado yo, este certificado,
no una autoridad certificadora, y entonces avisa al cliente que está manejando el móvil y dice, oye, ¿seguro que quieres acceder a esta web que no es segura? ¿Tú estás seguro de esto? Entonces es cuando el usuario dice, hombre, claro que estoy seguro, ¿no ves que esta web la ha hecho mi profe? ¿Cómo no voy a confiar yo en él o en ella? Y entonces le dice que sí o que no. Y si dice que sí, pues entonces el browser podrá acceder de manera utilizando el protocolo TLS, acceder como si fuera como si hubiera sido firmado por una autoridad certificadora. Eso en algunos casos no sirve, pero claro, si por ejemplo, la persona que quiere acceder a través de su móvil es un visitante del Drone Lab que quiere hacer algún juego en el que se requiere utilizar su dispositivo móvil, pues entonces no le va a gustar tener que responder a esa pregunta de si confía en la persona que hizo esta web app. Así que nos interesa no tanto los autofirmados, sino los firmados por la autoridad certificadora, en cuyo caso ya no saldrá esta advertencia al usuario. Muy bien, pues hasta aquí la presentación de los conceptos que hace falta tener claros para entender bien los pasos que vamos a dar a continuación para implementar todo esto.